todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad. Los tres primeros criterios de divisibilidad que vamos a ver son el del 2, el del 3 y el del 4. Para el caso del 2 es uno de los más sencillitos, puesto que solo tenemos que fijarnos en si el número que estamos comprobando es par o impar. Recordad que para saber si es par nos tenemos que fijar en la última cifra y si la última cifra es par, el número será par. Además hay que hacer una mención especial al número 0, puesto que el 0 es la nada, por tanto no se puede considerar ni número par ni número impar. Pero para el criterio de divisibilidad del 2 también nos sirve, es decir, serán divisibles entre 2 los números que acaben en cifra par, es decir, que sean pares, o que acaben en 0. Los ejemplos que hemos puesto son el 10, como vemos acaba en 0, cumple uno de los criterios. El siguiente número es el 34, que es un número par, puesto que su último número es el 4 y 4 es un número par. Y por último el 108, exactamente lo mismo, es un número par, puesto que su última cifra, el 8, es un número par. Para el criterio del número 3, lo que tenemos que hacer es sumar todas sus cifras y fijarnos en el resultado obtenido. Si ese resultado es un múltiplo de 3, el número será divisible entre 3. Y recordamos que para saber si era múltiplo de 3, lo que tenemos que hacer es repasar rápidamente la tabla del 3 y si obtenemos en algún caso el número que estamos buscando, entonces será múltiplo de 3. Vamos a verlo con los ejemplos que he puesto ahí. El primer ejemplo es el 3 y no podemos sumarle con nadie más porque es la única cifra, pero el 3 es múltiplo de 3 porque 3 por 1 nos da 3. Por tanto, el 3 es divisible entre 3. Vamos a ver qué pasa con el número 45. Lo que tenemos que hacer es sumar sus cifras y 4 más 5 nos da 9 y 9 es un múltiplo de 3, puesto que 3 por 3 nos da 9. En el último caso, el 336, también tenemos que sumar sus cifras, como siempre para este criterio de divisibilidad, y 3 más 3 más 6 nos da 12. Y 12 es un múltiplo de 3, puesto que 3 por 4 me da 12. Para el criterio de divisibilidad del 4 lo que tenemos que hacer es fijarnos en sus dos últimas cifras. No en todo el número, simplemente en sus dos últimas cifras. Y si esas dos últimas cifras son 0 o son múltiplo de 4, el número será divisible entre 4. Por ejemplo, el número 16 solo tiene dos cifras, por tanto me tengo que fijar en todo el número. Claramente no es 0, pero sí es múltiplo de 4, puesto que 4 por 4 me da 16. En el caso del 128 también nos tenemos que fijar en sus dos últimas cifras, que en este caso es 28. Y 28 es múltiplo de 4, puesto que 4 por 7 nos da 28. Y por último, en el número 300 vemos que sus dos últimas cifras son 00. Por tanto, también cumple el criterio de divisibilidad del 4. Los dos siguientes criterios que vamos a ver son el del 5 y el del 6. El del 5 es otro de los más sencillitos junto con el del 2, puesto que solo nos tenemos que fijar en su última cifra, y si la última cifra es un 0 o un 5, el número será divisible entre 5. Por ejemplo, el caso del 20, que acaba en 0, el caso del 35, que acaba en 5, o el caso del 105, que también acaba en 5. En cuanto al criterio del 6, nos tenemos que fijar en si cumplen los criterios del 2 y del 3 a la vez. Por ejemplo, el número 72 es divisible entre 2, puesto que es par, ya que acaba en 2, que es una cifra par. Y además, si sumamos estas dos cifras, 7 más 2 nos da 9 y 9 es múltiplo de 3, puesto que 3 por 3 es 9. Así que ya hemos comprobado que cumple tanto el criterio del 2 como el criterio del 3. El 120 es divisible entre 2, puesto que acaba en 0, y vamos a ver si es divisible entre 3. Lo que tendremos que hacer es simplemente sumar estas cifras. 1 más 2 más 0 nos da 3. Y 3 es múltiplo de 3, puesto que 3 por 1 nos da 3. Así que también cumple los dos criterios. Por tanto, es divisible entre 6. Y con el último, con el 156, tendremos que hacer exactamente lo mismo. Nos fijamos en que acaba en 6, que es un número par. Por tanto, cumple el criterio de divisibilidad del 2. Para ver si cumple el del 3, sumaremos sus cifras. 1 más 5 son 6, más 6 son 12. Y 12 es un múltiplo de 3, puesto que 3 por 4 nos da 12. Así que como cumplen estos tres números, tanto el criterio de divisibilidad del 2 como el criterio de divisibilidad del 3, también son divisibles entre 6. Vamos a ver ahora el criterio de divisibilidad del 7, que este es un poquito más complicado que los anteriores, así que vamos a verlo y a practicarlo con estos dos ejemplos.
lo primero que tenemos que hacer es quitar las unidades al número. Por ejemplo, en el caso del 476, quitar las unidades sería quitar el número 6. Por tanto, nos quedamos con el número 47. En el siguiente paso nos dice que al número que queda, es decir, el 47, le restamos, así que vamos a poner la resta, el doble de las unidades, que es la cifra que hemos quitado. El doble de un número es multiplicar por 2, así que tendremos que restarle el doble de 6, que son las unidades y las cifras que hemos quitado. Vemos si el número obtenido es múltiplo de 7, así que lo que nos falta hacer sería esta operación. 47, 2 por 6 son 12, menos 12 son 35, y 35 tenemos que ver si es múltiplo de 7 o no. 35 sí es múltiplo de 7, porque 7 por 5 son 35. Por lo tanto, el número 476 sí es divisible entre 7. Vamos a hacer el mismo proceso para ver si el número 105 es divisible entre 7 o no. Lo primero que hacíamos, recordad, era quitar las unidades. En este caso, quitar el número 5, así que nos quedamos con el número 10. Después lo que tenemos que hacer es restar el doble de las unidades, es decir, restarle el número de las unidades, el último número que hemos quitado, multiplicado por 2, y ahora tenemos que hacer esta operación, que son 10 menos 10, porque 2 por 5 son 10. Este resultado es 0. 0 no es múltiplo de 7. Como 0 no es múltiplo de 7, el número 105 no será divisible entre 7. Vamos ahora con estos otros dos criterios de divisibilidad, el del 9 y el de 10, que también son sencillitos. En el caso del 9 es muy parecido al del 3, lo que tenemos que hacer es sumar todas sus cifras y ver si es múltiplo de 9. Así que vamos a ver los ejemplos que hemos puesto. En el caso del primer número, el 9, no podemos sumarle nada, pero sabemos que es múltiplo de 9, puesto que 9 por 1 es 9. En el siguiente caso, el número 108, lo que tenemos que hacer es sumar sus cifras. 1 más 0 más 8 nos da 9. Y como ya hemos dicho antes, 9 es múltiplo de 9. Para el último caso, lo mismo, tenemos que sumar sus cifras. 2 más 4 son 6, más 4 son 10, más 8, 18. Y 18 también es múltiplo de 9, puesto que 9 por 2 son 18. Para el caso del 10, mucho más sencillo, simplemente tenemos que fijarnos en la última cifra del número. Si esa cifra es 0, será un múltiplo de 10. Por ejemplo, el caso del 20, del 100 o del 350. Por último, vamos a ver el criterio de divisibilidad del número 11, que también es un poquito complicado como el caso del 7. Así que vamos a ir viendo todos los pasos y poniéndolo en práctica en estos dos ejemplos. El primer paso me dice que tengo que sumar las cifras que estén en posiciones pares. Muy importante no confundir esto con cifras pares, simplemente los lugares que ocupan. Esta primera posición será impar porque es la posición 1. Esta segunda posición será una posición par porque es la posición 2. Esta será impar porque es la posición 3. Y esta será par porque es la posición 4. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es sumar las cifras que ocupan posiciones pares, así que será la suma de 9 más 6. Esta suma nos da 15. Vamos a ver cuál es el segundo paso. Nos dice que tenemos que hacer la suma de las cifras que se encuentren en las posiciones impares, así que la suma de estas cifras será la suma de 1 más 3. Así que si hacemos esta suma nos da 4. Por último, nos dice que tenemos que restar ambos resultados, así que vamos a hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es restar 15 menos 4 y esta resta nos da 11. Para saber si el número 9361 es divisible entre 11, lo que tenemos que ver es si este resultado nos ha dado 0 o múltiplo de 11. No nos ha dado 0, pero sí nos ha dado un múltiplo de 11, porque 11 por 1 es 11. Por lo tanto, como esto es un múltiplo de 11, quiere decir que el número 9361 sí es divisible entre 11. Vamos a hacer lo mismo con el caso del 1540. Recordamos que tendremos que sumar por un lado las posiciones pares y por otro lado las impares. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Las que hemos subrayado son las posiciones
pares, que son las primeras que tendremos que sumar. 1 más 4 nos da 5. Y después tendremos que sumar las posiciones impares. 5 más 0. 5 más 0 nos va a dar 5. Y por último tendremos que hacer esta resta. Esta resta es 0 y es otra de las opciones para que el número 1540 sea divisible entre 11. Así que tenemos otro número divisible entre 11. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.